Hola, les saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Esta semana la agenda política del país ha girado en torno a un anuncio de la señora Dina Boluarte, que ejerce la presidencia de la República del país, de formar un grupo de trabajo, digamos, se ha constituido a partir de una norma aprobada, para redactar y elaborar un proyecto de ley que retire al Perú de la competencia contenciosa de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y del alcance de la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos expresado en la figura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la famosa CIT. Esta iniciativa lo que busca es retirar al Perú del alcance del sistema de derechos humanos de la Convención Americana, que otorga a los ciudadanos y ciudadanas de los países de esta región la posibilidad de llevar a un tribunal internacional sus casos judiciales que no han encontrado un debido proceso en la sede nacional y que recurren a esta instancia precisamente para resguardar sus derechos humanos. Para conversar de este tema, hemos invitado a la señora Tania Parona, que es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a más de 30 organismos de sociedad civil promotores de los derechos humanos en el país y que ha sido congresista de la República en el periodo 2016-2021. Tania, bienvenida a Mesa Política y gracias por acompañarnos en esta conversación. Muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por el espacio. Creo que es uno de los temas que nos convoca a una no solo reflexión, sino una posición efectivamente como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que lleva más de 40 años en la defensa de los derechos humanos, de el sector, sobre todo en vulnerabilidad, de sector que no necesariamente tiene como el acceso a la justicia rápida y oportuna, ni cuenta con los recursos para poder llevar a cabo esto, pues son ellos con los que venimos trabajando a lo largo de este tiempo. Y bueno, estamos aquí para poder conversar. Quizás convendría comenzar esta conversación explicando por qué es importante que exista un sistema interamericano de derechos humanos y que exista una comisión como una instancia evaluadora de los casos, denuncias que se presentan, digamos, a esta instancia del sistema interamericano y también la importancia, porque están juntas, de contar con una Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son temas que para un gran sector de la población en el país son desconocidos, son temas nuevos y no existe mucha información y se presta por lo mismo a algunas campañas tendenciosas que lo que buscan, como ha señalado la señora Boluarte, retirar al Perú del alcance de esta corte porque así recuperaría la soberanía sobre la justicia y sobre la formulación de políticas públicas y acciones Sí. por parte del Estado peruano. ¿Cómo explicarle en pocas palabras la importancia de esta instancia del derecho internacional? Sí, bueno, el sistema interamericano que comprende tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es la última puerta a la que las víctimas, ciudadanos que han sido vulnerados en sus derechos, pues pueden acudir y además, una vez agotado la vía interna, este es uno de los mecanismos en los cuales la gente acude para lograr justicia. Entonces, eh, nosotros creemos que anunciar este retiro de la Corte Interamericana tiene dos lecturas, ¿no? Uno desde el plano más jurídico, pero lo otro y sobre todo es político. En términos más jurídicos, nosotros sabemos que nuestro Perú ha suscrito la Convención Americana de los Derechos Humanos, que tiene un conjunto de responsabilidades respecto a determinados casos que han llegado a la Corte, por ejemplo, el caso Cantuta Barrios Altos, uno de ellos, pero son muchísimos. Perú es casi que uno de los países que más casos ha tenido resueltos en la Corte Interamericana,
Pero cuando se dice que vamos a retirarnos de la Corte y por ende no vamos a tener mayor intervención y nos estamos defendiendo como si la Corte fuera una amenaza, cuando por el contrario la Corte es la posibilidad para acceder a la justicia cuando no lo has encontrado en tu propio país. Entonces, eh, aquí lo que se pretende más bien confundir es en estos términos de eludir a la soberanía, cuando en realidad más bien el Estado soberano es parte de este sistema, como muchos otros estados que han suscrito un conjunto de tratados y normas por los cuales rigen sus normativas también nacionales. Y aquí la lectura, diríamos, en términos jurídicos, es que todo lo que ha venido aconteciendo, digamos, las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, las 50 muertes o asesinatos ocurridos durante las protestas del año 2022 y 2023, las distintas denuncias, incluso en donde la señora Boluarte tiene algún tipo de responsabilidad, eh, porque se tuvo, digamos, la participación de las fuerzas del orden para la intervención de esta, digamos, acción colectiva ciudadana, pues eso no queda como impune necesariamente, no es que la Comisión Interamericana deja de verlos o de revisar o de hacer un tipo de control sobre lo que mandata la Convención sobre los Derechos y sobre la responsabilidad del Estado. Lo que quiero decir es que aunque el Perú se retire de la Corte, pues no es que deja de ser vigilado, supervisado y seguirá haciendo su labor de elevar informes, comunicados, alertas, de evidenciar lo que está sucediendo. Y a nivel más políticamente, Enrique, yo creo que lo que hay que señalar es que solo en en estados en donde hay un rasgo de dictadura y violación permanente a los derechos humanos, es que se opta por retirarse de la Corte Interamericana. Lo que estamos entendiendo en el discurso de la señora presidenta es la afirmación de que en el Perú no hay democracia. Los países que han denunciado al Pacto de San José y se han retirado de la Corte Interamericana, como el caso de Venezuela y Nicaragua, justamente son países en donde hubo una permanente violación a los derechos humanos y no hay democracia. Entonces, creo que aquí estamos no solo ante un latente riesgo de que se nos quite un mecanismo de acceso a la justicia, sino que abiertamente se está diciendo que no estamos en democracia. Y eso sí es gravísimo, porque esto está siendo parte de una política de Estado. Ya no es un discurso solamente desde los ciudadanos que califican la gestión del gobierno, sino que la propia señora presidenta está anunciando el retiro del sistema interamericano y desconociendo los compromisos internacionales que el Estado tiene. Y la primera beneficiada, entre otros muchos, pues es la señora Boluarte, con esta intención de querer salirse de la Corte Interamericana, en su, digamos, comprensión, porque no es que los casos ocurridos en este tiempo vayan a quedar impunes y que se cierra y qué tal. Aunque, obviamente, hay un intento de también señalar que estos casos se quedarían impunes, ¿verdad? Ese es el mensaje de fondo, pero también es como un mensaje disfrazado, ¿no? Con esta lógica de querer defenderse de una amenaza, cuando en realidad la Corte Interamericana no es para nada amenaza, al contrario, creo que es uno de los mecanismos que garantiza una justicia para quienes realmente no alcanzan justicia en nuestro país. Ahí ha tocado usted varios temas. Uno de ellos es esta narrativa con la cual se quiere justificar esta iniciativa de retirarnos del alcance de la Corte Interamericana, el sistema interamericano, en defensa de la soberanía del Estado peruano y el reconocimiento de un sector de las Fuerzas Armadas y Policiales que supuestamente combatía al terrorismo, pero que en realidad cometió una serie, además con mucha evidencia de por medio, de violaciones a los derechos humanos, llámese asesinatos, violaciones, secuestros, desapariciones, y de una diversidad de afectaciones a la dignidad de las personas, y que
con este retiro de la Corte se cerraría un círculo que se inició meses antes con la aprobación de una norma de prescripción de delitos vinculados a la violación de derechos humanos y la reciente aprobación de la ley de amnistía. Y como usted señala, esto pareciera estar, digamos, armado para beneficiar a quienes siguen procesos que no han culminado aún, donde se va a determinar su responsabilidad en la violación de derechos humanos, sino sobre todo para amparar futuros juicios a los que pueda estar enfrentada la actual presidenta Dina Boluarte y con eso garantizar su impunidad. Pero, digamos, ¿cómo leer todas estas iniciativas en el actual contexto? Porque estamos próximos a un proceso electoral y de qué manera estas iniciativas que colocan a la actual coalición de gobierno en una situación de ventaja, porque garantizar su impunidad es una situación de ventaja, este, ¿qué implicancias tiene esto para el proceso electoral? ¿Cómo cree que puede llegar el Perú al 2026 con una decisión como esta tan grave como es retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos? Sí, creo que es importante también mirar el conjunto de leyes como un paquete que encamina una impunidad, pero también intenta desaparecer cualquier mecanismo de rendición de cuentas. La ley que permite la prescripción de los delitos de crímenes de lesa humanidad, que no tuvo efecto jurídico porque los jueces inaplicaron, hicieron control difuso, control convencional, para valorar que esa ley es incompatible con las normas internacionales y compromisos con los que el Estado, digamos, es parte. Luego viene la ley APSI, conocida como la ley anti-organismos no gubernamentales, para prohibir y sancionar la defensa legal de aquellas víctimas del Estado, víctimas de violaciones de derechos humanos en los cuales el Estado tiene responsabilidad como tercero civil. Entonces, aquí los organismos de derechos humanos, pues vemos que no solo se nos limita, sino que bloquea y no permite que las víctimas accedan, ¿no?, a la defensa de su elección y que la sociedad civil, como las ONGs, pudiéramos hacer litigio estratégico. La tercera tiene que ver con esta ley de amnistía. La ley de amnistía, que como sabemos, favorece a miembros de las Fuerzas Armadas, policiales especialmente, estos dos sectores, violadores de derechos humanos, que sabemos que abiertamente no aplica amnistía para crímenes de lesa humanidad ni graves violaciones a los derechos humanos. Estos tres eh, estas tres leyes forman parte de un paquete que están concatenados, están relacionados porque en el fondo es bloquear el acceso a la justicia, es allanar la impunidad, es encubrir, es blindar a quienes justamente son los investigados, acusados, procesados, sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos, tanto del pasado reciente de nuestra historia como de las actuales en el año 2022 y 2023, como mencioné hace rato, ¿no?, con nuestros hermanos que fueron asesinados en territorios como Ayacucho, Andahuaylas, Puno. Entonces, aquí hay un intento de apurar el proceso porque también el tiempo se acaba, este periodo de gobierno no le queda más que un año. Entonces, además, la designación del señor Santibáñez como ministro de Justicia no es una casualidad. Creo que él no solo eh, es operador de hoy, digamos, de un gobierno que intenta encubrirse y quedar impune finalmente, pero él será, digamos, el responsable de desmontar todos estos mecanismos que, como decimos, permitirían una rendición de cuenta hacia la ciudadanía y hacia el pueblo peruano. Y entonces el mensaje es clarísimo, quieren dejar al Perú sin protección internacional en materia de justicia en un contexto, además, muy cercano a los procesos electorales, ¿no? Se viene construyendo una narrativa contraria a los derechos humanos, contraria a los defensores de los derechos humanos y contraria a la propia democracia, ¿verdad? Esto que la democracia que es tan usada comúnmente como incluso para justificar hechos a veces que son, por supuesto, incoherentes, porque cuando se dice, por ejemplo,
¿no? Nosotros defendimos el Estado de Derecho, nosotros defendimos la institucionalidad y se justifica, ¿no?, que el asesinato a los 50 ciudadanos peruanos se hizo a costa de ello. Y la verdad es que eso es inaceptable, ¿verdad? Eso es como justificar el asesinato, justificar el mandato a la represión militar, so pretexto o con esta idea de disque defender el Estado de Derecho. Entonces, aquí hay unas narrativas que terminan no solo tergiversando, digamos, por un lado, la verdad, el argumento jurídico, eh, vamos a decir, jurídicamente correcto, y más bien se usa políticamente con estas narrativas para, por supuesto, censurar, acallar, intimidar, bloquear, como digo, los mecanismos de rendición de cuenta. Y esta narrativa contra los familiares de víctimas, contra los ciudadanos que salen a protestar como terroristas. Hay una visión tan errada que en la lógica, en la mentalidad de muchos de estos políticos solo es terrorismo y todos son terrorismos aquellos que piensan diferente a él, ella, ellos. Y entonces, cuando le preguntan, por ejemplo, al señor Montoya, ¿no? ¿Qué tiene que decir usted a las víctimas? Si el señor responde, nada, nada. Tenía que haber muertos en una guerra. Oiga, pero los que fueron asesinados, torturados, mujeres violadas, no estaban en un enfrentamiento de guerra. Estaban en sus casas, estaban en la actividad agrícola, estaban en sus comunidades, niños que no sabían, no tenían idea de lo que estaba ocurriendo, que tenían meses de nacido, un año de edad, o mujeres en condición de embarazadas. Todas estas personas fueron asesinadas de una manera muy cruel y no es que sean, como ellos dicen, ¿no?, víctimas colaterales, resultados de la guerra, porque se les asesinó en sus casas, se les detuvo arbitrariamente y se les ejecutó extrajudicialmente a muchos de ellos inocentes. Ninguno de estas personas tiene un proceso siquiera de acusados como terroristas, ninguno, sino pues las sentencias que finalmente lograron después de décadas hubiera develado algo así, ¿verdad? Pero no, las sentencias confirman justamente el testimonio de verdad de estas personas, su testimonio de haber sido vulnerados, ultrajadas, torturadas. En distintos casos, por mencionar el caso Manta y Vilca del año pasado, el caso Ajomarca con 69 pobladores que fueron asesinados y luego quemados, y de ellos 24 niños, el caso Callara, Putis, más de 50 periodistas que murieron en estos contextos y dejan escritos para evidenciar cómo se dieron los hechos, ¿no? El periodista Jaime Ayala, Hugo Bustillos, ambos ayacuchanos de la provincia de Huanta. Es decir, hay una corriente, una narrativa que intenta negar la memoria, que intenta imponer una política de olvido forzado, algo que por supuesto no va a ocurrir, y la ley de amnistía no es sino, yo diría, un intento más de atacar la memoria, de una afrenta contra las víctimas, yo diría también, de quedar bien con un sector, ¿no? Cuando sabes que la historia desmiente ese acto, ¿no?, de reconocimiento a quienes dicen que fueron héroes de la democracia y por el contrario son violadores de derechos humanos, ¿no? Esta idea de victimario y ahora víctimas, ¿no? Victimarios ahora que piden justicia y se olvidan de las miles y centenares de víctimas que realmente sufrieron en carne propia, y hay testigos vivos que pueden dar cuenta y decir que lo que se cometió en nuestro país son violaciones a los derechos humanos. Todo esto que usted señala no tiene sino como telón de fondo un profundo racismo y desprecio de estos sectores que representan un pequeño segmento de la sociedad, pero que miran al resto del país desde una aureola de superioridad étnica, de clase, de género, y que muestran una indolencia frente al dolor y el pesar de las víctimas, que además lo único que reclaman es justicia, no están pidiendo más, y el Estado peruano está obligado, por lo mismo que forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a impartir justicia en nuestro país y poner todos los recursos y las energías disponibles para eso, pero es precisamente lo que no se ha dado
en el Estado peruano, gracias a la acción de bloqueo de la justicia de estos sectores vinculados a los perpetuadores de las violaciones de los derechos humanos y que ahora pretenden, digamos, establecer un manto de impunidad sobre ellos. Así es. Esto que usted ha señalado es la punta de un iceberg de una serie de iniciativas que van más allá del acceso a la justicia y que están generando cambios en la institucionalidad, por ejemplo, que regula la actividad ambiental, la defensa de los recursos naturales en las zonas protegidas para, digamos, facilitar el avance de las industrias extractivas, pero también de las economías ilegales que ahora tienen una representación en el Congreso. Es la punta de iceberg también de candados que se quieren poner a la legislación sobre tributación, por ejemplo, con la denominada ley Klimper, que exonera de la mitad del impuesto de las rentas a las grandes exportadoras, y otras iniciativas que lo que buscan también es flexibilizar la legislación laboral. Pareciera ser que los sectores que hoy forman parte de la coalición de gobierno no solo quieren garantizar, digamos, que en las próximas elecciones se elija a un, digamos, candidato afín a sus posiciones y para eso quieren tomar control de las instituciones electorales, sino también dejar candados legales, institucionales, para que en el eventual caso de que gane a alguien, contrario al statu quo, le sea más difícil revertir todos estos cambios. ¿Comparte usted esa lectura? Sí, definitivamente hay un retroceso grave en materia de los derechos humanos en general. Además, hay una institucionalidad de la impunidad por cómo se han ido legislando a favor del crimen, legislando y habilitando condiciones para que la criminalidad hoy no solo opere con mayor flexibilidad, sino también tenga posibilidad de ser candidato postulante a un cargo de poder. Es decir, yo creo que estamos ante una amenaza de que la criminalidad hoy pues cope o capture el poder. Hoy la criminalidad tiene voceros políticos, tiene representantes políticos en el Parlamento y en algunas instancias del Ejecutivo. Creo que un ciudadano consciente que vive en carne propia la amenaza por la inseguridad y por defender derechos, por ejemplo, los defensores ambientales y principalmente en zonas de fronteras, ¿no? Fronteras a los cuales el Estado hoy levanta y defiende esta llamada soberanía territorial, pero que no se recordó de ellos hace décadas, ¿verdad? Que no tienen buena salud, educación, vivienda, que los niños tienen que ir a acudir a las escuelas de países vecinos para educarse, para aprender a leer y escribir. Y se plantea de medidas de seguridad, vamos a proteger el territorio, pero se olvidaron que hay ciudadanos peruanos en estos lados profundos de nuestro país. Entonces, aquí hay una amenaza también de que el autoritarismo, ¿no? No solo se afirme, sino finalmente se den condiciones justamente para un gobierno autoritario. Lo que hoy tenemos es una institucionalidad desmantelada, tenemos un retroceso en materia normativa, en los temas que has mencionado, Enrique. Por ejemplo, en el favorecimiento a grandes empresas agroexportadoras que han tenido más de 30 años casi, ¿no? De este beneficio que en su tiempo, por supuesto, y esto viene desde el gobierno de Fujimori, que se les dio este beneficio de exoneración tributaria para que emerja la agroexportación, para que surja y puedan abarcar mercados mayores al mercado nacional, pero ellos son las mismas empresas que tienen 30 años de beneficio. Esto no es para los emprendedores peruanos que surgen. Esto no es para el pequeño emprendedor, ¿verdad?, que sufre la gota gorda para iniciar con sus propios capitales un negocio, ¿no? Sino para aquellas empresas que hace 30 años pues se benefician y, y siquiera, aún teniendo ese beneficio, han logrado cumplir con normativas respecto a los derechos laborales de sus trabajadores. El 9% que debería corresponderles como seguro social a los trabajadores, de ellos solo se les da el 6%. Trabajadores, muchos de ellos que no tienen, digamos,
no tienen vacaciones o no tienen beneficios o se les contrata esporádicamente en épocas de campaña, lo cual no hay vínculo laboral y sin embargo trabajan 10, 15 años para la misma empresa, ¿verdad? Entonces hay evasiones también de otros tipos, ¿no? De normativas a los cuales debería más bien el Estado estar más vigilante, hacer una mejor supervisión, un acercamiento de una política laboral para fortalecer las oportunidades laborales para los peruanos. Y bueno, el resultado es que en nuestro país más del 70% de informalidad hoy vive la precariedad económica y las condiciones indignas de trabajo. Entonces, no solo es el sector empresarial, creo que si hacemos una lista de qué derechos en estos tiempos han retrocedido, pues diríamos por lo menos 3 décadas, las mujeres, los derechos de igualdad, los derechos sexuales y reproductivos. Las niñas que están obligadas hoy a llevar un embarazo producto de violación sexual y no pueden acceder a un aborto terapéutico que en nuestro país es legal hace 100 años. Esto a partir de una iniciativa legislativa de la señora Milagros Jauregui, hoy se obliga a las niñas a llevar un embarazo forzado producto de violación sexual. Los cineastas, el cine peruano, el cine regional, ¿no? Atacado por el Parlamento porque desconoce y no valora y más bien impone qué tipo de cine debemos tener los peruanos cuando el cine, el arte, la cultura es libre, es creatividad, es también la afirmación de las expresiones de las culturas, de los pensamientos, las cosmovisiones, etcétera. El cine tiene que ser libre, no coaccionado ni partiendo de estas ideas que terminan diciéndote lo que tienes que ver y lo que el Perú tiene que ver, ¿no? Eso del tiene, entre comillas, como un pensamiento único, como un pensamiento que te conduce a una verdad única y, digamos, a la que hay que someternos, ¿no? Están los trabajadores, como bien dijimos, están también, bueno, sectores, Poblaciones trabajadores, por indígenas, ejemplo, que hoy personas con viven las discapacidad. extorsiones diarias. Nos comentaba, por ejemplo, una empresaria de Gamarra, y decía que el emprendedor de Gamarra, pues su vida vale un sol, porque si no paga diario, empezando por un sol, 2 soles, 5 soles, 10 soles, en 3 meses lo asesinan. En el país eso vale la vida, vale unos cuantos soles, porque el país no ha tenido la capacidad ni digamos sí, la respuesta adecuada a la criminalidad, ¿verdad? Y el señor Santibáñez, que hoy tiene la cartera de justicia, pues ha sido justamente censurado por su incompetencia de lucha contra la criminalidad. Entonces, creemos y claramente ahí no se quiere administrar la justicia, sino agarrarse del poder para poner las reglas de juego a su favor y finalmente quedar impunes. Eso es lo que nos dice con este régimen, con el nombramiento del señor Santibáñez, en una cartera tan crucial para el ejercicio de los derechos en el país como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señor Pariona, le agradecemos su participación en Mesa Política con estas apreciaciones muy precisas, lúcidas y justas sobre lo que viene pasando en nuestro país y saludamos y felicitamos el trabajo que hace la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en defensa de la democracia y de los derechos de todas y todos los peruanos. Con los seguidores de Mesa Política los invitamos a participar en el próximo programa y a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Con nosotros y nosotras será hasta otra oportunidad.